¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bueno, continuando con las sesiones, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy fundamental dentro del desarrollo del área, así como tocó cada uno de los temas que son muy importantes, ¿ya? Bueno, para ello comencemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la oración. Si bien es cierto, la mayoría de ustedes, me imagino, que ya deben de conocer exactamente qué es una oración. En primer año hemos visto la definición y cuál es la estructura exacta de la oración y qué significa. Aquí vamos a ver, en esta parte, vamos a ver la estructura de la oración con dos elementos fundamentales y los tipos de oración que nosotros debemos conocer en el día a día. Si bien es cierto, cuando nosotros nos frecuentamos entre amistades, entre familiares, usamos cierta textualización o cierto tipo de oraciones que muchas veces no sabemos qué tipo de oración estamos haciendo o qué tipo de oración estamos mencionando. Para ello, comencemos con la definición exacta de qué es una oración. Nos dice que es la unidad lingüística dotada de significación, sentido completo y autonomía sintáctica. ¿Qué quiere decir cuando yo digo que la oración tiene un sentido completo? Que la palabra o el conjunto de palabras que yo vaya a mencionar va a tener un sentido claro, pero el que tenga sentido involucra que yo efectúe o elabore una oración coherente. ¿Ya? Dentro de ello vamos a ver la estructura de la oración, que tenemos dos fundamentales. ¿Qué quiere decir la estructura de la oración? ¿De qué está compuesto esta oración? ¿Qué quiere decir? Tenemos al sintagma nominal o sujeto y al sintagma verbal o predicado. ¿Qué quiere decir ello? Se puede conocer como sintagma nominal o sujeto, que una oración va a estar compuesto por sujeto y predicado y verbos, ¿ya? ¿Qué nos dice que es un sintagma nominal o sujeto? Nos menciona y nos dice que está compuesto de uno o más sustantivos que a su vez pueden estar explícitos o implícitos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi oración, toda oración que yo vaya a elaborar o mencionar, va a estar compuesto por sustantivos. ¿Qué quiere decir? Que si son explícitos o implícitos, que van a estar de manera clara o los voy a poder identificar yo fácilmente y también no van a estar tan claras. Ya, ahora, cuando nosotros hablamos del sintagma verbal o predicado, es todo lo que el sujeto realiza o ejecuta. ¿Qué quiere decir eso? Para yo armar o elaborar una oración, mi oración debe de tener en primer lugar un sustantivo, como vemos el ejemplo. Por ejemplo, la comida saludable de mi hogar. La comida saludable de mi hogar. Dentro de esta pequeña oración, nosotros notamos que tenemos a una oración, pero de esta oración debemos identificar nosotros al sujeto, o bien dicho, al sintagma nominal. Pero para yo poder identificar eso, ¿cómo sé? Identificando al sustantivo. ¿Entiendo? Entonces, si yo ya sé cuál es el sustantivo, diría, ¿no? La comida saludable de mi hogar. ¿Qué es saludable? Para yo poder identificar al sustantivo, ¿qué pregunta me hago? Diría, ¿qué es saludable en mi hogar? ¿Qué sería la respuesta? La comida. Por ende, comida sería el sustantivo y por ende también sería el sintagma nominal. Muy bien. Dentro de ello, ya yo una vez que tenga mi sujeto o mi sustantivo, me voy a tener que identificar el sintagma verbal o predicado. ¿Cierto? Por ejemplo, si me dice que el sintagma verbal es todo lo que el sujeto va a realizar o ejecutar, es la acción que va a realizar el sujeto o el sustantivo. Por ejemplo, si en esta pequeña oración, si yo digo, la niña come su bocadillo, ¿qué tengo que hacer? Identificar primero al sustantivo. ¿Y cómo le identifico? ¿Quién come su bocadillo? Y la respuesta sería la niña. Entonces, niña sería el sustantivo. ¿Ya? ¿Y qué hace la niña? Come su bocadillo. Por ende, come sería el sintagma verbal o predicado. Muy fácil, ¿verdad?
Muy bien, entonces, en base a lo que nosotros tenemos ya conocimientos, que no se nos olvide, vamos a ver las clases de oraciones que nosotros vamos a manejar según su intención significativa. ¿Qué quiere decir eso? De qué es lo que yo quiero decir. Tenemos ahí 4, enunciativa y dubitativa. Cuando decimos que una oración es enunciativa, cuando nosotros queremos comunicar algo que va a suceder o que sucederá o que ha sucedido. Pueden ser tanto afirmativas como negativas. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Yo digo, la pobreza en el Perú alcanza índices alarmantes. Entonces, eso es una oración enunciativa. ¿Por qué? Porque yo estoy mencionando algo que quizás ya sucedió, ¿cierto? Ahora, cuando decimos que es dubitativa, cuando nosotros mencionamos oraciones que van a expresar duda o probabilidades de algo. Por ejemplo, cuando yo digo, quizá cambie la sociedad, pero esa es una probabilidad, no es algo que yo esté afirmando, es lo contrario de lo que es la oración enunciativa, que ahí sí nosotros podemos afirmar o negar algo, ¿ya? Pero mientras que en la dubitativa es algo de duda, es una probabilidad, ¿ya? Ahora, luego tenemos las oraciones exclamativas. En esta parte no vamos a tener mucha dificultad, vamos a poder recordarla con facilidad. ¿Por qué? Cuando yo digo, este tipo de oración es exclamativa, es cuando van a expresar afectividad o van a manifestar alguna emoción. Ya las oraciones que son, por ejemplo, qué gran día. Yo me levanto y digo, ay, qué gran día. O finalizo mi día, qué gran día tuve hoy. Entonces es una emoción que yo siento. Puede ser de tristeza, de pena, de ira. Pero una oración exclamativa es aquellos sentimientos que nosotros vamos a expresar. ¿Ya? Ahora, luego tenemos las oraciones desiderativas. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de oraciones desiderativas? Cuando dicen que expresan o cuando nosotros expresamos un deseo o deseo de algo. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, ojalá logre sus objetivos mi compañera. ¿Cierto? Entonces es un deseo que yo siento para que logre mi compañera o algún familiar, ¿cierto? O cuando yo digo, ay, ojalá llueva hoy, pero es un deseo que yo siento. Entonces, a esas oraciones que yo voy a mencionar son desiderativas. Muy bien, luego tenemos las interrogativas y las exhortativas o imperativas. Dentro de las interrogativas vamos a tener 2 tipos, las totales y las parciales. ¿Pero qué nos dice interrogativas? Como su misma palabra dice, son aquellas que van a solicitar una información del oyente. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros, por ejemplo, yo diga, la pobreza en el Perú alcanza índices alarmantes, ¿cierto? Estoy solicitando una información a que sea tanto afirmativa o negativa, ¿cierto? Ahora, dentro de ello vamos a tener 2 tipos, las totales y las parciales. Las totales es aquellas que van a requerir información acerca de todo el mensaje, ¿cierto? Mientras que las parciales van a preguntar solo por un elemento de la oración, solo por algo, no del todo, ¿cierto? Y las exhortativas o imperativas son aquellas que van a expresar una orden o ruego, ¿cierto? Van a expresar orden o ruego, bastante clara. Por ejemplo, cuando yo digo o llamamos la atención, muchos de ustedes sé y que tienen hijos, por ejemplo, es un ejemplo bastante claro, cuando ustedes o la gran mayoría de ustedes le diga a su hijo, pórtate bien, no hagas esto, o deja de hacer esto, o te vas a caer, esa oración que tú estás exclamando es una oración exhortativa o imperativa. ¿Por qué? Porque están expresando una orden, ¿cierto? Muy fácil de identificarlos. Bueno, luego tenemos 2 tipos de oraciones, pero las 6 primeras que acabamos de ver son las oraciones según su significado o según lo que quiere decir. Mientras que aquí vamos a ver según sus componentes. Este es un criterio sintáctico. ¿Qué quiere decir? Para la presencia de sus elementos. Vamos a ver cuando tienen sujeto y predicado o cuando no tienen. Por ejemplo, las bimembres son aquellas que dentro de sus
de su estructura es dual. Van a tener tanto sujeto como predicado. Mientras que la univembre, como su mismo nombre dice, uni de uno, no van a poder dividirse en sujeto ni predicado. Van a ser oraciones simples, ya de una sola. Por ejemplo, ¿no? En la bimembre dice, todos ayudan en el rescate. Ahí tenemos al sujeto, que es todos, y ayudan al rescate, que son el predicado. Mientras que en la univembre es cuando nosotros decimos auxilio o decimos simplemente ayuda, ¿cierto? Es una sola palabra que no tiene ni sujeto ni predicado. Entonces a eso se refiere. Y chicos, bueno, espero que les haya quedado claro este pequeño tema, que conozcan, ¿no? Cuál es la estructura de la oración. Tengan claro que la estructura de la oración tiene tanto sintagma nominal o sujeto y sintagma verbal o predicado. Ya dentro de ello tenemos 6 tipos de oraciones, que son enunciativa, dubitativa, exclamativas, desiderativas, interrogativas y exhortativas, que son según el significado de la oración o según lo que yo quiero que me entienda mi receptor. Mientras que tenemos, según sus componentes, 2 tipos, bimembre y unimembre. Espero les haya quedado claro y nos vemos en una siguiente oportunidad. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en escribirme a mi WhatsApp. Cuídense mucho, que tengan un bonito día.